¿Pero cómo? Tan pronto como me di la vuelta y lo vi, estaba absolutamente aterrorizada. Fue lo más cerca que he estado de orinarme del miedo. Debes regresar a tu unidad. Esta no es tu unidad. Fue todo lo que pude decir, pero con un tono firme y sincero. Está bien, respondió él todavía sonriendo. Vuelve ahora, por favor. Le animé. Se dio la vuelta, sonriendo y mirando, y regresó a su unidad. Se giraba de vez en cuando solo para sonreír y mirar un poco más. Tan pronto como estuvo donde debía estar, regresé a mi propia unidad geriátrica tan rápido como una enfermera de 40 y tantos años podría hacerlo. No estaba batiendo récords de velocidad, pero sí me estaba moviendo rápido para mis estándares. Una vez que regresé a la unidad, informé del incidente a mis supervisores y tomaron las medidas adecuadas. Tal vez se pregunten cuál era el alboroto. Pues bien, como mencioné anteriormente, estos pacientes estaban bajo nuestro cuidado por problemas muy serios. La estabilidad mental era tan escasa en esta instalación como las vírgenes en la casa de Nick Cannon, así que, con esa información, sabía que probablemente estaba gravemente desequilibrado mentalmente, y no me equivoqué. Ed Gein estaba bajo nuestro cuidado por haber asesinado a su propio padre. Sí, lo oíste bien. Viviría el resto de su vida bajo nuestro cuidado por haber cometido parricidio. Estoy bastante segura de que una enfermera rellenita que encontraba linda no habría sido un problema para él si hubiera querido acabar conmigo. Así que, la moraleja de la historia aquí, damas y caballeros, es: mantengan la cabeza en alto y los ojos bien abiertos, siempre. Esto me sucedió hace unos 40 años, cuando acababa de comenzar a trabajar como enfermera. Parte de mi trabajo consistía en ir cada mañana a revisar a los niños en la sala pediátrica para asegurarme de que estuvieran bien. Una mañana, mientras hacía mis rondas, llegué a la cama de una niña y le pregunté si todo estaba bien. Revisé su expediente para ver qué necesitaba ese día, y cuando fui a tomarle el pulso, ella me dijo: ¿por qué haces eso? El doctor ya vino y lo hizo. Me quedé atónita. Eran las 6:00 AM, y no creía que un doctor estuviera allí tan temprano, y mucho menos en esa sala. Así que le respondí educadamente, diciéndole que debía estar confundida, que nadie había estado allí todavía. Pero ella insistió, y luego otra niña en la cama opuesta se levantó y dijo que, efectivamente, estaban diciendo la verdad, que un doctor había venido y las había revisado a ambas. Eso era muy extraño. No sabía que alguien estuviera en el piso a esa hora. De todos modos, les dije que tenía que revisarlas de todas formas. Lo hice y luego fui a preguntarles a mis colegas qué había pasado. Una de las enfermeras me dijo que nadie había ido a revisar a las niñas esa mañana, y que de todos modos no estaba programado. Fue entonces cuando otra enfermera escuchó la conversación y empezó a emocionarse un poco al contar un jugoso chisme. Aparentemente, el hospital estaba embrujado por un doctor que había muerto hace mucho tiempo. Al parecer, después de su muerte, seguía apareciendo y haciendo rondas. Me pareció increíble, pero decidí ir a preguntarles a las niñas individualmente cómo era el doctor para ver si sus historias coincidían. Fui a la primera niña, y ella describió al doctor como un hombre mayor con una bata blanca, barba y bigote gris. Interesante, pensé. Cuando vi a la otra paciente, que estaba desayunando, le hice la misma pregunta, lejos de la otra niña, y me dio la misma descripción exacta, con aún más detalles. Esto me dejó bastante confundida y no sabía qué hacer con la información, ya que genuinamente no creía en lo paranormal. Pero a medida que pasó el tiempo en el hospital, me fui acostumbrando al hecho de que hay algunas cosas en este mundo que simplemente no se pueden explicar. Tal vez están perdidos. Asentí, pero no pude dejar de pensar en cómo ese era un camino sin salida y por qué sentirían la necesidad de estacionarse allí. Al llegar a nuestra entrada y empezar a llevar nuestras cosas adentro, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien.
No podía dejar de pensar en la furgoneta y en por qué estaba allí con dos personas simplemente sentadas en la oscuridad en medio de la noche. Me asustaba tanto que le rogué a mi padre que me dejara dormir arriba con él en lugar de dormir abajo en la habitación que mi hermana y yo solíamos compartir. Tenía grandes ventanas sin persianas que daban al oscuro bosque, y mi yo de 15 años ya le tenía miedo a la oscuridad, incluso sin la furgoneta blanca. No era un gran problema cuando mi hermana estaba allí, pero esa noche no. Mientras mi padre se preparaba para dormir, me senté en la sala de estar, leyendo un libro. Mi padre apagó las luces, y yo usé solo una pequeña lámpara al lado del sofá para intentar terminar el último capítulo antes de irme a la cama. Estaba tan silencioso que casi podía escuchar mis oídos zumbando. Empecé a sentir que alguien me estaba observando. La sala de estar tenía grandes ventanas, también sin cortinas, que daban al lago, y estaba oscuro excepto por una o dos luces de las cabañas al otro lado del lago. Apagué la lámpara y me levanté. Ahora que la cabaña estaba oscura, la luna brillaba intensamente iluminando la nieve. Era hermoso, y me acerqué a la ventana para verlo mejor. Algo se movió y recuerdo que mi corazón se detuvo cuando vi dos figuras cerca del porche trasero, debajo de la ventana, apenas ocultas por los árboles circundantes. Me dejé caer al suelo y me arrastré hacia el dormitorio donde mi padre estaba durmiendo, con el corazón en la garganta. No estaba segura si me habían visto o no, pero desperté a mi padre, y para cuando llegó a la ventana, las dos figuras se habían ido. Donde había visto las figuras, dos conjuntos de huellas en la nieve llevaban de vuelta al frente de la cabaña y luego bajaban por el camino de entrada. Le rogué a mi padre que no saliera. Verificó 2 veces las cerraduras y encendió las luces del porche, con la esperanza de ahuyentar a cualquiera. Mi padre no estaba tan asustado como yo, pero aún así, activó la alarma antes de volver a la cama. Recuerdo estar muy asustada y acostarme allí toda la noche al lado de mi padre, aterrorizada de mirar por la ventana y ver a alguien mirándome. A la mañana siguiente, mi padre salió y confirmó que había 2 conjuntos de huellas que llevaban desde el camino hasta detrás de nuestra cabaña, y luego volvían al frente de la cabaña y subían por el camino de entrada. Había marcas de neumáticos que mostraban que el vehículo había dado la vuelta y luego había regresado por el camino principal. Mi padre supuso que probablemente estaban buscando entrar y robar cosas, ya que era pleno invierno y no muchas personas subían al lago, pero sabían que estábamos allí. Habrían visto nuestras huellas de neumáticos que llevaban a nuestra cabaña y el coche de mi padre estacionado frente a ella. También podrían haber visto la lámpara que encendí para leer o verla apagarse. Mi padre no tenía una respuesta para eso, y después de mucha discusión, llamó a la línea de no emergencias y lo reportó. Aparentemente, había habido algunos robos en el área. Se habían robado algunas cosas de cabañas que estaban cerradas por el invierno. Pero aún así, me sigo preguntando hasta el día de hoy por qué estarían interesados en robar de una casa que claramente tenía gente adentro, o quizás sus intenciones eran mucho más oscuras de lo que inicialmente anticipamos. Estaba en la 4ª semana del campamento de verano. Era un consejero en un campamento en las montañas. Era el fin de semana, y durante ese tiempo no había campistas en el lugar, solo nosotros 7 consejeros. Todos menos Alex estaban relajados en la sala de descanso. A Alex le asignaron quedarse solo en la cabaña Hawk, porque era el único chico trabajando ese fin de semana. Era tarde, y Alex se había ido a dormir. Empezó a soñar, y en su sueño vio a una niña bailando encima de una de las literas y cantando, «Soy Riley, soy Riley». Luego, la niña miró a Alex, saltó de la litera y se rompió la pierna. En pánico, Alex se despertó para revisar la habitación en busca de alguna niña. La habitación estaba vacía, pero Alex estaba demasiado asustado para volver a dormir. Bajó a la sala de descanso en busca de compañía. 1 minuto o 2 después, nuestro jefe entró y le preguntó a Alex quién era esa niña que salió tambaleándose de su habitación. Unos días después,
Cuando todos ya habían dejado de estar aterrados, llegó un nuevo grupo de campistas. El primer día, llevamos a un grupo de campistas de excursión. En el sendero, cantábamos canciones de campamento y nos íbamos conociendo. Mis campistas me contaban todos los sueños interesantes que recordaban. Les conté sobre un sueño que tuve en el que había gravedad cero. Entonces, una niña que estaba frente a mí se dio la vuelta y dijo que había tenido un sueño aterrador hace unas noches. Soñó que estaba en la cabaña Hawk y que había una niña intentando bailar con una pierna rota. Cuando estaba en 5º grado, mi clase y yo fuimos de excursión a un campamento en las montañas por una semana. Era un campamento típico: tiro con arco, escalada en roca y cosas por el estilo. Mi maestro nos contó una historia perturbadora sobre una niña que se ahogó en el lago. Para dar un poco de contexto, el lago donde los niños sacan las canoas es también una zona de baño en el verano. Era invierno cuando fui, así que el agua estaba demasiado fría para eso. Sin embargo, al parecer, había unos juncos grandes creciendo en el área en los que te podías esconder en ese entonces. Esta niña no sabía nadar, así que se alejó del grupo para practicar a solas y evitar que se burlaran de ella. Sin embargo, fue a una zona que era engañosamente profunda y se hundió. No la encontraron hasta que ya había muerto. La parte que descarté al instante como una tontería fue cuando el maestro nos dijo que algunas noches se podía escuchar su llanto. Bueno, una noche me desperté tarde, con más ganas de orinar que nunca en mi vida. Nos hacían beber mucha agua allá arriba, y las ventanas estaban todas abiertas, porque mi maestro era un hombre muy gordo. Todos estaban dormidos y lo escuché allí en la ventana. Podía escuchar a lo lejos el llanto de una niña. Estaba bajo las cobijas, luchando contra las ganas de orinar, muerto de miedo. Finalmente, salí corriendo tan rápido como pude para usar el baño, y volví con cuidado a mi cama. El llanto había cesado, y no lo volví a escuchar ninguna otra noche. Solo para que sepas, la cabaña de los chicos era pequeña, y si algún niño hubiera estado llorando allí, todos lo habrían escuchado y se habrían despertado. Lo mismo ocurriría en la cabaña de las chicas, pero no habría manera de escuchar el llanto de una niña desde la cabaña de los chicos, a menos que estuviera gritando a pleno pulmón. Algunos otros niños afirman haberlo escuchado también, pero no sé cuán sinceros eran. A muchos niños les gusta decir cosas para llamar la atención. Podría jurar que estaba a menos de 10 metros de la cabaña, solo deambulando afuera. Hasta el día de hoy, me da escalofríos recordar lo claro que era el llanto, lo genuino que sonaba, y el hecho de que antes de esto yo era escéptico. No sé si era el fantasma de la niña, pero ciertamente fue aterrador. Esta historia sucedió en 2005, justo cuando el Motorola Razr, el teléfono plegable, había causado furor en todo el mundo. Incluso había llegado a mi pequeño pueblo montañoso, una reliquia de su antigua gloria. Solía ser un pueblo minero, tal vez a finales de 1800 o algo así, pero el recurso natural que intentaban extraer del suelo se había agotado desde entonces. Había muchas casas abandonadas en las afueras del pueblo que habían sido dejadas para ser consumidas por la naturaleza y en su mayoría olvidadas. Pero en nuestra comunidad rural, nosotros, los niños, teníamos una leyenda sobre una casa que estaba cerca de la entrada de la mina, a la que muchos se referían como la casa del amo. No era tanto una casa como una cabaña de 2 pisos en el bosque, como eventualmente aprendí. La historia dice que allí vivía la familia del amo de la mina, justo al lado de la mina, seguramente para que el amo pudiera llegar a casa más rápido después del trabajo. Sin embargo, el día que cerraron la mina, se fueron por alguna razón, dejando todas sus pertenencias atrás: ropa, platos, todo lo de valor. Esto nos parecía extraño a todos los niños, y por supuesto nos planteaba muchas preguntas. A este punto la casa había estado allí probablemente unos 100 años.
aunque no puedo decirlo con certeza. De todos modos, un día, mis amigos y yo estábamos bastante aburridos, pasando el rato en la casa de uno de ellos. Estábamos jugando Xbox, y eran alrededor de las 7 de la tarde, en pleno verano, así que aún estaba claro. Alguien tuvo la brillante idea de ir a ver esa casa. Ninguno de nosotros había estado allí antes, y aunque al principio me sentí aprensivo, la idea me pareció tentadora. Finalmente, era algo nuevo en este pueblo de rutina y aburrimiento. Así que nos preparamos y nos metimos en el coche de mi amigo, llevando linternas en las manos. Aún era de día, pero ya eran alrededor de las 8, y para las 10 la luz se habría ido completamente. Creo que era una caminata de unos 45 minutos, así que encendimos las linternas solo para tener un poco más de iluminación entre los árboles espesos. Continuamos, emocionados, hablando sobre los tesoros que podríamos encontrar allí, obviamente esperando descubrir algo que los niños de los últimos 100 años no hubieran encontrado. Cuando llegamos a la casa, me di cuenta de que no era una casa en absoluto, sino una cabaña. Era bastante espeluznante, por decirlo menos, y más aún con la luz del día muriendo. Nosotros, los amigos, nos quedamos petrificados al pie de la cabaña. Hasta el día de hoy, no sabemos por qué, no podemos explicar qué fue, pero parecía como si todos los sonidos desaparecieran de repente cuando llegamos. El aire y el viento no se movían ni agitaban, y los animales que habíamos estado escuchando durante la caminata estaban en silencio. Miramos hacia la puerta, definitivamente desgastada por la edad, blanqueada por el sol y todo. Subí los 2 escalones de piedra de la cabaña y empujé la puerta, que no ofreció resistencia. Dentro había oscuridad. El olor húmedo y polvoriento nos golpeó de inmediato. Olía como si algo hubiera muerto allí, y probablemente lo había hecho. Entramos con cautela y vimos que otras personas definitivamente ya habían dejado su huella en el lugar. Grafitis en las paredes con mensajes como «Andy estuvo aquí» estaban esparcidos por todas partes. Aún había algunos restos del pasado, como cucharas y platos claramente visibles en cajones abiertos, probablemente dejados por otros cazadores de tesoros en busca de algún premio después de su larga caminata. Miramos alrededor de la cocina en la planta baja. Las escaleras estaban en el centro de la habitación y nos dirigimos hacia el salón. Había 3 sofás todavía allí, aunque podridos y bastante desagradables a la vista. Podíamos ver un resorte sobresaliendo de uno de ellos. Uno de mis amigos comentó que uno de ellos parecía más nuevo, no tan antiguo como los otros, y se preguntó si quizás había sido una adición que alguien hizo más tarde, como si formaran un club en esta vieja cabaña en ruinas. No tengo idea de por qué alguien haría eso. Después de haber visto la planta baja, lo que más nos interesaba era la planta alta. Iluminamos con nuestras linternas las escaleras, y con trepidación empecé a subir los primeros escalones. Cada paso protestaba con un fuerte crujido mientras empujaba mi peso y marchaba más adentro de la oscuridad. Moví la linterna a la izquierda para ver algunas habitaciones y luego lentamente a la derecha. La puerta estaba entreabierta, y cuando me acerqué y la empujé para abrirla, dejé caer mi linterna y solté un grito. Alguien había traído un maniquí y lo había vestido con lo que supongo eran las ropas de las personas que vivían allí, un largo vestido con volantes. Todos mis amigos empezaron a reír porque claramente no habían tenido el susto de pensar que te estaban recibiendo con un fantasma antiguo. Nos reímos todos juntos. Miramos cada habitación, uno de mis amigos encontró alguno, papeles viejos y descoloridos e intentó descifrar las palabras. Sin embargo, aunque la aventura fue divertida en parte, no fue tan emocionante ya que otros habían estado allí antes que nosotros. Mis amigos y yo decidimos que ya habíamos terminado con esta pequeña aventura y que sería mejor irnos a casa. La noche casi había caído por completo, y la idea de atravesar el bosque en la oscuridad no era tan atractiva, ya que no estaba seguro de si nuestras linternas aguantarían hasta el final. Bajamos todos por las escaleras,
cuando uno de mis amigos dijo que necesitaba orinar, así que salió y fue al lado de la cabaña a hacer sus necesidades. Todos estábamos como vagando en el pasillo, echando un último vistazo, cuando escuchamos algunos pasos provenientes del piso de arriba. Grité y pregunté quién seguía allí arriba, que bajaran porque los íbamos a dejar atrás, pero nadie respondió. Luego miré a mi alrededor. Éramos 5 en total, y abajo en la habitación estábamos 4, con mi amigo afuera orinando. Me hice un doble chequeo y conté de nuevo. Justo cuando estaba terminando mi segundo conteo, escuché un paso, como si alguien hubiera movido un pie arriba y se hubiera apoyado en una sola pierna, un crujido de las tablas del piso. Mis amigos me miraron, y yo los miré a ellos. En los pocos segundos que nos tomó darnos cuenta de que algo no estaba bien, salimos corriendo por la puerta. No miramos atrás, pero el amigo que estaba orinando gritó preguntando qué pasaba. Fue solo después de que nos habíamos reunido en el sendero y estábamos en la línea de árboles cuando nuestro amigo finalmente corrió hacia nosotros y nos preguntó qué había sucedido. Cuando le dijimos lo que habíamos escuchado, él dijo que seguramente era algún tipo de animal, o el viento, o simplemente la casa en sí misma crujiendo, y que no fuéramos gallinas. Ahora que habíamos dejado la casa, ya no parecía tan aterradora, pero aún necesitábamos llegar a casa. Mientras empezábamos a caminar, metí las manos en los bolsillos, y ahí fue cuando me di cuenta. Mi teléfono no estaba. Busqué por todas partes, le pregunté a mis amigos si lo habían tomado como una broma. Sabían que había estado usando mi nuevo teléfono Motorola y presumiéndolo para tomar fotos de esta cabaña en ruinas. Sabía que debía haberlo dejado en la casa. Realmente no quería volver, así que un amigo, Sam, decidió acompañarme, mientras los otros esperaban junto a los árboles. Empezamos a regresar a la casa. Empujamos la puerta y miramos alrededor de la planta baja. Hasta el día de hoy aún no sé por qué hice esto, pero comencé a abrir los cajones de la cocina, para ver si alguien lo había guardado allí como una broma, aunque todos afirmaban no haberlo hecho. Cuando abrí uno de los cajones inferiores vi un pájaro en descomposición, lo que me asustó genuinamente. Después de deducir que el teléfono definitivamente no estaba en la planta baja, comenzamos a subir las escaleras, y sentí un escalofrío recorriendo mi columna. Algo no se sentía bien, y esos ruidos definitivamente me habían asustado, pero quería mi teléfono. Era caro, y no había forma de que pudiera permitirme otro. Buscamos en las habitaciones del lado izquierdo primero, pero no había nada. Finalmente llegó el momento de revisar la habitación del maniquí. Mi amigo había dejado la puerta entreabierta, seguramente para asustar a las próximas personas que subieran allí. Empujé la puerta y justo allí, a los pies del maniquí, estaba mi teléfono. Lo que me resulta más difícil de creer es cómo demonios llegó allí. Verás, después de mi susto inicial ni siquiera me molesté en mirar en esa habitación, y eso fue en el umbral de la puerta. Me di la vuelta y me fui. Había unos cuantos espacios entre yo y el maniquí. Habría tenido que lanzar mi teléfono para que llegara hasta donde estaba, a los pies del maniquí. Mi única conclusión lógica fue que uno de mis amigos lo tomó de mí y lo dejó allí. Entonces, comencé a darme cuenta de que uno de mis amigos debía haberlo hecho a propósito, y estaban esperando ver mi cara cuando me preguntaran dónde lo había encontrado. Pensé que esa debía ser la conclusión más lógica, y comencé a bajar las escaleras. Salimos corriendo de la casa y cerramos la puerta, sin querer esperar, para ver si escuchábamos algún ruido mientras nos íbamos. Cuando nos reunimos con mis amigos, uno de ellos me preguntó ¿por qué diablos estábamos jugando con el vestido? Les pregunté qué querían decir, y dijeron que no era necesario intentar hacer que pareciera que había perdido mi teléfono si solo estábamos tratando de asustarlos. Les pregunté qué diablos querían decir. Sam me miró sorprendido. No habíamos hecho nada. Les dije que solo había entrado a buscar mi teléfono, pero no les dije dónde lo encontré. Luego, se miraron entre ellos y me preguntaron por qué estaba moviendo el maniquí por la habitación. Les puse una mirada confundida. Me explicaron que,
Después de que entramos en la casa, parecía que el maniquí, que era visible desde la ventana, se movía un poco de un lado a otro y luego volvía a la silla. Los miré con horror e instintivamente volví a mirar hacia la ventana donde debería haber sido visible el maniquí, pero no había nada allí. Sin pensar, todos comenzamos a correr. No fue hasta que llegamos al final del sendero y estábamos de vuelta en el coche, exhaustos y jadeando, que todos compartimos nuestras versiones de la historia. Mis amigos dijeron con firmeza que ninguno de ellos había movido mi teléfono. Uno de ellos recordó que lo había dejado a un lado después de tomar una foto de uno de los platos y de mi amigo sosteniendo una de las cucharas, pero ese fue el último lugar donde lo vio, ya que estaba demasiado ocupado tomando fotos en su propio teléfono. Sin embargo, aún no sé qué pasó esa noche. Confío en mis amigos implícitamente y después de sus reacciones, genuinamente no creo que hayan tenido nada que ver con el movimiento de mi teléfono, así como estoy seguro de que no me mentían sobre jugar con el maniquí. No hubo una acusación directa de que fueran cosas espeluznantes en un intento de asustarnos. Pensaron que estábamos tratando de asustarlos, y de manera patética, ya que ni siquiera contemplaron la posibilidad de que fuera algo paranormal. No estoy seguro de qué fue. Después de todo, era el crepúsculo. Había muy poca luz. Tal vez fue un truco de la luz, o al menos, eso es lo que trato de decirme a mí mismo. Pero de lo que estoy seguro es de que nunca volveré a esa cabaña, ni animaré a nadie más a hacerlo tampoco. Un año, cuando estaba en una cabaña familiar en Wisconsin, muy al norte, cerca de Superior, estaba sentado en la sala mientras el resto de la familia dormía, cuando escuché algunos ruidos provenientes del patio trasero que sonaban como si alguien estuviera jugando con las puertas del cobertizo o con las pilas de leña. Las luces de movimiento se encendieron y pude ver una sombra a través de la ventana de la cocina que pasó demasiado rápido como para poder verla bien. Estaba demasiado asustado para siquiera moverme y solo me quedé mirando las ventanas traseras y la puerta del patio, que tenía las persianas cerradas. Diría que, aproximadamente un minuto después, escuché algo que sonaba como si alguien intentara deslizar la puerta para abrirla. Se hizo más y más fuerte hasta que, instintivamente, grité y salté. Se detuvo cuando grité, y mi padrastro salió corriendo del dormitorio. Me preguntó qué había pasado y le conté. Él me dijo que estaba exagerando, pero en ese momento, lo que fuera golpeó con fuerza la puerta de cristal e intentó abrirla de nuevo. Agarró una escopeta del soporte de madera y la levantó hacia la persiana. Al no ver nada, presionó su cara contra el vidrio para mirar alrededor de la puerta hacia el área boscosa del fondo. Aún no vio nada, así que abrió la puerta para intentar ahuyentarlos. Yo estaba a unos 5 pies detrás de él, y ambos vimos algo grande y bípedo correr desde detrás del cobertizo hacia la línea de árboles. Gritó como nunca antes había escuchado a un animal gritar. Mi padrastro disparó una vez mientras esa cosa desaparecía en la oscuridad. No hemos hablado de esa noche en 20 años, aterrados de lo que podría haber sido. Quiero compartir mi experiencia viviendo en una cabaña de 200 años. Todas estas cosas sucedieron durante los 3 años que viví allí, comenzando a principios de 2012. Una amiga de la infancia me pidió que fuera su compañero de cuarto. Yo necesitaba salir de la casa de mis padres y ella necesitaba un compañero de cuarto, así que parecía una buena situación. Ahora, sobre la casa, en una zona suburbana se encontraba esta cabaña, que databa de algún momento de los años 1700. La calle donde está la cabaña lleva el nombre de la familia original de la casa, quienes poseían una gran parte de la tierra que ahora es una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Si buscas cabaña colonial americana, verás un montón de imágenes que se parecen a esta. Originalmente, pensamos que se usaba como cuartos para esclavos, ya que esta es una zona de cultivo de tabaco, pero luego descubrimos que en realidad era una caballeriza.
La teoría de la caballeriza tiene sentido, ya que nuestro perro desenterró una herradura una vez, la cual aún conservo. La noche en que nos mudamos, el lugar tenía un aire inquietante. No había puerta en el piso de arriba, donde estaba mi habitación, ni en el dormitorio de abajo, que era la habitación de mi amiga. Su habitación era una adición que alguien había hecho en los años 80. Los dueños anteriores también habían añadido una cocina y un baño, ya que el diseño original no tenía ninguno de los dos. Ahora que tienes una idea de cómo era el lugar, empezaré a explicar por qué estoy compartiendo esto. Desde el momento en que me mudé, sentí que me estaban observando. La casa siempre se sentía oscura, fría y húmeda, como un sótano. Supongo que es el tipo de sensación que esperarías en una casa de ese tipo, pero había algo más. Todo comenzó con rasguños. Todas las noches, cuando estaba en la cama, me despertaba por un sonido de rasguños directamente debajo de mi cama, cerca de mi cabeza. Al principio pensé que eran ratones, pero luego escuché lo suficiente como para darme cuenta de que los rasguños eran largos, como si alguien arrastrara algo a lo largo de un pie, y luego se repetían. Solo cubría mi cabeza, me tapaba los oídos y cerraba los ojos. Tenía 23 años, y sentía que estaba acobardado, pero no estaba dispuesto a enfrentarme con espíritus que rasguñaban la madera. Una noche, mientras estaba en la cama, escuché los rasguños. Normalmente ya estaría dormido, pero esa noche estaba despierto hasta tarde. Comenzó en el techo, en la parte derecha de la habitación, luego bajó por la pared y se arrastró hasta estar directamente debajo de mí. Después de un rato, los rasguños cruzaron la habitación y volvieron a la pared. Luego se desvanecieron. Aquí es donde descarté la idea de que fueran ratones. Las paredes eran de madera maciza, ya que los troncos interiores eran los mismos que los exteriores. El piso no tenía espacio entre el techo de abajo y el suelo de arriba. Como dije, era una vieja cabaña. Voy a acelerar un poco la historia. Me asusté y empecé a dormir abajo. Mi compañera de cuarto, que ahora es mi esposa, me preguntó qué pasaba y se lo conté. Me dijo que lo mismo le ocurría cuando estaba sola en casa, y esto sucedió en la primera semana. Aquí viene la parte espeluznante. Cuando nos mudamos, tuve que desenroscar todos los tornillos que los anteriores inquilinos habían puesto en las ventanas. Tuve que desenroscar una de las puertas exteriores que habían atornillado, y tuvimos que limpiar un montón de extraña comida para conejos que estaba en el horno. También tuvimos que escribir "No vive aquí" en cientos de catálogos de pedidos por correo que recibía el anterior inquilino. Siempre bromeábamos que el tipo era un satanista encerrado, pero ahora creemos que no estábamos tan equivocados. Ambos empezamos a dormir en la sala y nos sentíamos más cómodos estando juntos. La sensación inquietante era más fácil de manejar si alguien estaba contigo. Hasta que una noche tuve un sueño en el que una fuerza oscura se acercaba a mí. Era en tercera persona, como si estuviera viéndome dormir. La entidad empezó a cernirse sobre mi cabeza y, al mismo tiempo, sentía una presión en mi cabeza y un zumbido agudo en mis oídos. Se hizo tan intenso que salté de la cama y miré alrededor de la habitación. Un segundo después, el televisor se apagó. Habíamos estado teniendo problemas con el televisor que se encendía y apagaba solo, pero esta vez fue demasiado coincidencia como para descartarlo como todo lo demás. Además, sabía que me había acostado con el televisor apagado. Lo había apagado yo mismo. ¿Por qué estaba encendido en primer lugar? Después de esa noche, empezamos a dormir en su habitación. Me dijo que en su habitación no pasaba nada, tal vez porque era una adición. No lo sé. Bueno, nuestros fantasmas jugaron a ser casamenteros, y ahora estamos intentando tener un hijo. Llevamos 5 años casados. En fin, una vez estaba leyendo arriba y me estaba quedando dormido cuando mis ventanas empezaron a abrirse y cerrarse. Ya estaba al borde con este espíritu, así que al día siguiente repetí la misma situación, y lo mismo sucedió. Curiosamente, nunca lo hacía cuando yo no estaba allí. Terminé gritando, diciéndole que nos dejara en paz
y que estaba cansado de sus tonterías, y santo cielo funcionó, al menos por un tiempo. Luego, cuando estaba solo en casa, los despertadores empezaban a sonar en cuanto mi esposa se iba. Los cajones se abrían y golpeaban. Con el tiempo, todo simplemente se detuvo. Se fue desacelerando hasta que no quedó nada. Supongo que a medida que maduré, dejó de molestarme. Hoy en día mis suegros viven allí, eran mis caseros, y la casa es acogedora, hogareña y cálida. Cada vez que paso tiempo allí solo ya no siento la malicia. Lo haría todo de nuevo si tuviera que hacerlo. En 2005, estaba de vacaciones familiares en Pigeon Forge, Tennessee. Nos hospedamos en una cabaña en las montañas, con 2 dormitorios en la planta baja y un dormitorio tipo loft en la planta superior. El loft estaba cerrado, pero tenía una gran ventana plegable que se podía abrir para mirar hacia la sala de estar abierta de abajo. Me apropié del loft para mí. Una noche, me fui a la cama antes que todos los demás. La ventana plegable estaba cerrada, pero la luz de la sala se filtraba a través de las grietas e iluminaba débilmente la habitación. Me puse los auriculares, puse mi CD de Levine en mi Discman y me acosté en la cama. Estaba boca arriba, con los ojos cerrados, y me esforzaba por cambiar de canción en el reproductor. No lo lograba, así que abrí los ojos para intentar ver dónde estaba el botón. Cuando lo hice, no vi nada más que oscuridad. Estaba confundido porque la luz de la ventana había desaparecido y la habitación estaba completamente oscura. De repente, me di cuenta de que algo estaba cubriendo mis ojos, porque comenzó a moverse alejándose de mí, revelando los bordes de su cuerpo a la luz que entraba por la ventana. Me quedé congelado mirando cómo esta criatura volaba hacia atrás, desapareciendo en las sombras en las esquinas superiores del dormitorio. Me tapé la cabeza con las sábanas, cerré los ojos con fuerza y subí el volumen al máximo. Terminé desmayándome esa noche. A la mañana siguiente le conté a mi mamá lo que había sucedido, y ella me dijo que también había tenido una experiencia extraña esa misma mañana. Estaba sentada en el borde de su cama poniéndose los calcetines cuando uno de los tiradores del cajón de la cómoda empezó a levantarse y caer contra la cómoda. Lo observó durante 1 minuto antes de estirarse para sujetarlo, pero entonces otro comenzó a moverse de la misma manera. Sostuvo ese también, pero cuando un tercer tirador empezó a moverse, salió corriendo de la habitación. Varios años después, estaba contando esta historia a un nuevo amigo, y su respuesta a la descripción física de la criatura fue: «Suena como un espectro». Admito que no sabía lo que era, así que me mostró imágenes en su teléfono, y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, no de tristeza, sino como una respuesta física de mi cuerpo. Lo que me pareció extraño. Era exactamente lo que había visto esa noche, y esa es una de las experiencias más aterradoras de mi vida. En lugar de darle a mi novio un regalo de Navidad tradicional, reservé un fin de semana en una cabaña en Airbnb. No éramos personas muy aficionadas al aire libre, así que pasé mucho tiempo buscando algo con la cantidad justa de privacidad. Quería algo apartado, pero no desolado, debido a nuestra falta de experiencia. Me decidí por un lugar en las afueras de una granja de 500 acres, justo al lado del río, con una casa y comodidades para cocinar al aire libre. Finalmente llegó el fin de semana y estábamos muy emocionados por escaparnos unos días. Estaba a solo 1 hora y media de nuestra casa, pero resultó un poco difícil de encontrar. El propietario nos dio las clásicas indicaciones de gira en el cartel, a la izquierda en la bifurcación, a la derecha en el árbol, para seguir una vez que llegáramos a la dirección aproximada que nos dio. Después de terminar en otro alquiler de la propiedad y toparnos con la ama de llaves, finalmente estábamos en camino hacia nuestra cabaña. Condujimos pasando cerdos, vacas y la casa principal de la granja. Era hermoso y sereno hasta que llegamos al tramo final del camino. Era más un sendero de montaña apenas lo suficientemente grande para nuestro camión.
Estaba lleno de baches, sinuoso y peligrosísimo. Después de hiperventilar durante unos 10 minutos en el asiento del pasajero, finalmente llegamos al fondo de la montaña, cruzamos un arroyo y llegamos a la cabaña. El primer día y la primera noche transcurrieron según lo planeado. Conocimos a uno de los trabajadores de la granja el primer día y al dueño de la granja el segundo. Ambos fueron extremadamente amables y serviciales. Alrededor de las 7:00 p.m. del segundo día, un camión se acercó y se estacionó junto al nuestro. Pensamos que era una de las personas que habíamos conocido, o tal vez alguien más de la granja que venía a saludar, pero estábamos equivocados. 3 hombres salieron del camión y nos saludaron como si estuvieran allí por una razón. Estábamos sentados en el porche de la cabaña, y mi perro, un pastor alemán de 90 libras, comenzó a volverse loco. No solo era intimidante, sino que era un ruido infernal. Lo llevé al otro lado de la cabaña y envié a mi novio a ver quiénes eran estas personas. Uno de los hombres le preguntó cómo estaba la pesca. Mi novio respondió que no habíamos estado allí mucho tiempo y que debería preguntarle al dueño, que vivía en la propiedad. El tipo dijo algo como, «Oh, sí, lo conozco, vivimos por aquí, solo estamos buscando un lugar para pescar». Le envié un mensaje al dueño para informarle lo que estaba pasando, pero no respondió. Los hombres se dispersaron y comenzaron a tomar fotos de la propiedad y a grabar videos de sí mismos. Estaban hablando en otro idioma. Naturalmente, comencé a inquietarme y le envié otro mensaje al dueño, pero no obtuve respuesta. Se fueron después de un rato y le envié un mensaje al dueño diciéndole que estaban de camino de regreso, junto con la marca y modelo de su camión, pero aún no recibí respuesta. Acordamos que ninguno de nosotros dormiría esa noche, así que empacamos nuestras cosas y nos fuimos. Han pasado 2 días y todavía no he tenido noticias del dueño. Solo interactué con él unas pocas veces, pero cuando lo hice, fue tan amable que parece fuera de su carácter no decir nada en absoluto. Podría no haber sido nada, pero era obvio que estos hombres habían estado allí antes y no estaban buscando un lugar para pescar. Este no era un lugar público y no era fácilmente accesible por muchos medios. Sabían exactamente cómo llegar al río y estaban completamente cómodos conduciendo millas a través de una propiedad claramente marcada como privada, pasando la casa principal de la granja y bajando una montaña para lo que sea que estuvieran buscando. No sé qué era, pero me alegro de no haberlo descubierto. Cuando era joven, vivía en una granja con mi familia que tenía algunas leyendas urbanas bastante espeluznantes asociadas a ella, hasta el punto de que muchos de mis familiares indígenas se negaban a visitarnos por miedo. La historia decía que había una criatura maligna que vivía al pie de la colina y que salía por la noche para atormentar y hacerle trucos a la gente. Nunca creí en esas cosas, ni siquiera de niño, pero una noche comencé a tener pesadillas vívidas, casi reales, en las que era perseguido por esa cosa alrededor de la propiedad. Las pesadillas se volvieron tan intensas que terminé en terapia. Después de 1 año siendo atormentado por esta cosa, intenté decirle a mi familia que quería mudarme por lo reales que se sentían esas pesadillas, pero ellos pensaban que solo tenía una imaginación desbordante. Sin embargo, no eran solo las pesadillas lo que hacía todo esto tan aterrador. Algunos días encontrábamos gallinas destrozadas, y otros días las cabras desaparecían. Amigos venían a quedarse y nunca volvían, y a veces, tarde en la noche, escuchábamos algo persiguiendo a nuestro caballo en el campo, y ella se volvía loca, relinchando hasta altas horas de la madrugada. Mi hermana y yo empezamos a creer que esa cosa era muy real. Un día, un amigo de la familia vino de visita y se quedó en la cabaña al fondo de la propiedad. Esa fue la primera noche en meses que logré dormir bien. Sin embargo, esa noche, el amigo de mis padres tuvo las peores pesadillas de su vida y se fue temprano la mañana siguiente, sin regresar jamás. Dijo que mientras empacaba, algo lo persiguió en sus sueños, y cuando despertó, escuchó llantos ahogados afuera de la cabaña y la sintió sacudirse,
como si algo estuviera golpeando los lados del edificio con toda su fuerza. La expresión de miedo en el rostro de ese hombre todavía me persigue hasta el día de hoy. Estaba temblando y llorando mientras se alejaba en su coche, y mis padres se negaron a hablar del tema con nosotros. Más tarde ese día, mi hermana y yo caminamos hasta la cabaña para descubrir que estaba inclinada y que el interior parecía haber sido golpeado por un terremoto. Mis padres vendieron la granja y se mudaron unos meses después de eso, y nunca volví a tener esas pesadillas. Unos años después, mis hermanos y yo recibimos un artículo sobre la granja y un asesinato-suicidio que ocurrió allí después de que el hombre que compró la propiedad enloqueciera, apuñalara a su esposa hasta la muerte y se disparara en la cabeza. Mis padres se niegan a hablar del tema, pero a veces mis hermanos y primos lo mencionan en las conversaciones, compartiendo el trauma que nos causó a nosotros y a nuestros amigos, que se negaron a volver después de las horribles pesadillas que experimentaron allí. Todo el pueblo está trastornado. Todos los que se van de esa localidad tienen una historia traumatizante, ya sea basada en la lógica o en lo sobrenatural. Han sucedido tantas cosas terribles allí que no me sorprendería que haya algo más siniestro viviendo en esa tierra. Si quieres adentrarte en un agujero negro deprimente, busca Los asesinatos de Borille. Es nuestra pequeña versión australiana de Derry. No estoy seguro de si todo fue solo mi imaginación o una historia de horror real, pero después de enterarme de los asesinatos que ocurrieron un par de años después, empiezo a creer que esa cosa sigue allí, entrando en las pesadillas de las personas, masacrando la fauna local y aterrorizando a quien quiera que compre esa propiedad. Nos hospedamos en una cabaña rústica construida en los años 70 para mi despedida de soltera. Era vieja, pero no tanto. Estaba en Lake Laser, Nueva York. Para poner en contexto, esto sucedió la primera noche. Éramos 6 chicas en total. 2 estaban justo afuera de las puertas de la cocina asando la cena, y las otras 4 estábamos sentadas alrededor de la mesa de la cocina. Era una cocina pequeña, con una mesa justo al lado del mostrador y el fregadero. No habíamos empezado a beber ni nada. Creo que solo habíamos tomado un trago que nuestra amiga, que es bartender, nos había preparado usando una coctelera. Digo esto porque la tapa de la coctelera estaba justo al lado de la misma, sobre el mostrador. Recuerdo haberla visto allí. Ahora viene la parte espeluznante. Muy de repente y de la nada, la tapa de la coctelera salió volando por la habitación, recorriendo unos 5 pies y pasando muy cerca de mi amiga. Todas lo vimos. Mi cerebro, intentando darle sentido a las cosas, pensó que mi amiga de afuera había lanzado la tapa como una broma, pero sabía que estaba en el mostrador y que ella estaba afuera. Pude notar que mis amigas no sabían cómo reaccionar. Creo que algunas de ellas saltaron, algunas empezaron a hacer preguntas sobre lo que acababa de pasar y eventualmente todas salimos corriendo y gritando. En resumen, decidimos ignorarlo y restarle importancia. Siempre me enseñaron a no darle poder a esas cosas, pero sé que la tapa voló por la habitación. No se deslizó del mostrador por gravedad, no hubo una ráfaga repentina de viento, fue lanzada por la habitación. Nunca he experimentado nada parecido. No sucedió nada más realmente durante el viaje. Mi amiga jura que escuchó voces profundas provenientes de la televisión mientras veía Netflix, y otra amiga respalda esa historia. No sé qué creer. Así que sí, las Airbnbs pueden estar embrujadas. Nadie mencionó nada en las reseñas, y yo tampoco lo hice. Esto sucedió en 2017. Estaba en la iglesia en ese entonces, y hicimos el Sendero del Pionero porque mi mamá me convenció de hacerlo, aunque no me entusiasmaba. Tenía una sensación de inquietud, pero no supe por qué hasta después de la primera noche. Habíamos estado caminando por el Sendero del Pionero durante unos 10 kilómetros cuando nos detuvimos para descansar. Comí como todos los demás, pero no podía quitarme la sensación de que algo nos estaba observando.
Decidí no decir nada porque pensé que era una tontería, que no había nada allí aparte de nosotros, así que continuamos con nuestras actividades normales. Esa noche, comí taquis, unas papas picantes, y tuve que ir al baño, lo cual hice. Luego volví a la cabaña después de un largo día, listo para dormir. Sin embargo, antes de quedarme dormido, escuché una rama romperse. No le di mucha importancia, pero luego escuché otra, y otra más. Fue entonces cuando pensé que algo raro estaba pasando. Decidí mirar por la ventana para ver qué había afuera, y lo que vi me estremeció hasta los huesos. Vi una criatura larga, blanca y delgada. Se le podían ver las costillas, sus ojos rojos ardían, y parecía humana, pero algo estaba mal. Su piel era casi transparente, y parecía estar oliendo algo, como buscando algo en el bosque. La observé por un momento, viéndola olfatear el aire con la espalda hacia mí. Sin embargo, eventualmente comenzó a girar su cuerpo lentamente en mi dirección. Fue entonces cuando rápidamente me escondí de nuevo en mi litera. ¿Qué diablos era esa cosa? ¿Me estaba volviendo loco? Mientras pensaba en esto, podía escuchar más ramas rompiéndose, pero decidí no asomarme por la ventana de nuevo. Sin embargo, desperté a uno de mis compañeros de cabaña, y me miró por un largo rato, viendo la expresión aterrorizada en mi rostro. ¿Estás bien, Leo? Parece que viste un fantasma, dijo riéndose un poco. No quieres saber lo que vi, pero quiero que mires conmigo, le respondí. Dijo que estaba bien, aunque no había nada afuera. Pero cuando miramos, la criatura seguía allí, un poco más cerca que antes. No estaba de frente, así que decidimos agacharnos de nuevo e intentar dormir. Luego escuché montones de ramas romperse otra vez, pero decidimos no mirar y cerramos las persianas. Como media hora después las abrí de nuevo, pero la criatura se había ido. Todo lo que quedaba eran muchas ramas rotas. No sabíamos qué hacer, pero finalmente nos quedamos dormidos. Decidimos no contarles exactamente lo que vimos a nuestros consejeros. Les dijimos que pensábamos que habíamos escuchado un oso o algo así en la noche, y enviaron a un grupo a investigar, pero no encontraron nada, aparte de unas huellas extrañas. Nosotros sabíamos lo que era, y desde entonces no he vuelto al sendero del pionero. Hice un viaje para quedarme en una cabaña en medio del bosque, en lo alto de las montañas de la ciudad de Ranger, Georgia, Este vecindario estaba a 30 minutos de la civilización, y las cabañas estaban muy separadas unas de otras. El porche delantero de la cabaña estaba completamente expuesto al bosque, así que sabía que cualquier animal podía pasear si lo deseaba. Pero me quedé allí durante una semana, y mi novio y yo nos sentábamos afuera en el porche delantero todas las noches, muy tarde, y en ningún momento nos sentimos en peligro. Era pacífico, con luciérnagas y el sonido de los grillos todas las noches, hasta la quinta noche. Esa noche era inquietantemente oscura. La luna estaba cubierta por nubes densas. Eran alrededor de la medianoche, y de repente dejé de sentir la paz que había sentido las noches anteriores. El bosque se quedó completamente en silencio, y sentí una horrible sensación de temor. Genuinamente temí por mi vida. Me senté allí en mi silla, mirando hacia el oscuro bosque, tratando de racionalizar y calmarme, diciéndome que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero, de repente, mi novio dijo en voz alta que se sentía inseguro. Le dije que sentía lo mismo, y corrimos hacia adentro. La cabaña tiene 3 pisos, y pudimos trepar por la ventana y sentarnos en el techo porque queríamos estar quietos y relajarnos afuera. No importaba lo alto que estuviera, seguía sintiendo que algo estaba realmente mal, así que nos quedamos adentro. La única otra vez que sentí algo así fue cuando sentí que alguien me estaba observando, y durante una experiencia que tuve en una casa embrujada. Si alguien ha tenido experiencias similares o puede darme alguna perspectiva, lo agradecería.
Cuando era más joven, mis amigos y yo solíamos ir a cazar fantasmas en edificios abandonados. Hay una pequeña cabaña cerca de donde vivo, que todos juran que está embrujada, así que decidimos ir a comprobarlo por nosotros mismos. Pero para llegar a la cabaña, tienes que atravesar una especie de puerta en la cerca. No es realmente una puerta, más bien un sendero que serpentea a través de la cerca. Giras a la izquierda y luego a la derecha entre los postes. Atravesamos el camino y llegamos a la cabaña. Estábamos mirando alrededor. Era un poco espeluznante, pero nada fuera de lo común. Decidí salir y mirar los campos, cuando de repente escuché a mi amiga, una chica de 17 años en ese entonces, gritar un grito aterrador como si hubiera visto a alguien ser asesinado. Mi otro amigo y yo corrimos a ver qué le pasaba. Él estaba en otra parte de la casa. La encontramos en posición fetal, en una esquina de la cocina, con la cabeza gacha, llorando desconsoladamente. Todos los gabinetes y cajones estaban abiertos, aunque previamente habían estado cerrados. Intentamos preguntarle qué había pasado, pero solo lloraba y decía que quería irse. Caminamos de regreso a los coches, y en uno de los postes de la cerca que teníamos que atravesar había un diente de león en un montón de tierra, como si lo hubieran desenterrado y colocado allí, lo cual obviamente no estaba cuando entramos. Nos fuimos a casa y eso fue todo. Fue espeluznante, y hasta el día de hoy, mi amiga no nos dice qué fue lo que vio. Estaba en Vermont visitando a unos amigos, y encontramos una cabaña en medio del bosque a través de Airbnb para pasar la noche. Había tomado 1 o 2 bebidas, mientras que nadie más había bebido. Fue un buen día lleno de risas, y ahora yo era el único que seguía despierto a medianoche. Estaba abajo, en la sala de estar, disfrutando de la cabaña y contemplando la vida. No había persianas ni cortinas en ninguna de las ventanas de la cabaña, lo cual me pareció extraño. Había muchas ventanas y cada una mostraba la oscuridad total de la naturaleza salvaje afuera. Subí para dormir en una habitación compartida con mi mejor amigo, en camas separadas. Antes de acostarme, miré por la ventana de la habitación, pensando nuevamente en lo raro que era que no hubiera persianas ni cortinas. Recuerdo pensar cómo alguien podría verme desde lejos a través de esa ventana. Me acosté y me quedé dormido al instante. Me desperté con mi mejor amigo de pie sobre mí, con su mano apretada alrededor de mi cuello. Ambos estábamos gritando a todo pulmón y luchando por nuestras vidas en la oscuridad de la habitación. Peleamos durante un buen minuto, gritando y destruyendo la habitación. Se rompió vidrio, los muebles se movieron por toda la habitación, y finalmente, mi amigo recuperó la cordura y encendió la luz mientras ambos intentábamos entender lo que había sucedido. Mi único recuerdo era despertarme con mi amigo gritándome y estrangulándome. Él parece recordar que yo estaba parado sobre él, amenazándolo. Dice que se sintió abrumado por la rabia y me atacó. En este punto, ambos bajamos y tratamos de hablar sobre lo que había pasado. Teníamos algunas preguntas principales que no podíamos responder. Ambos habíamos estado dormidos solo 10 minutos cuando comenzamos a pelear. El sueño REM no puede ocurrir en 10 minutos, por lo que no podría haber sido inducido por un sueño. Nuestros otros amigos en la habitación de al lado no escucharon nada y no se despertaron con el ruido. Después de estar abajo unos 30 minutos, sentí el pavor más aterrador que jamás haya experimentado, pensando que mi muerte era inminente. Entré en un ataque de pánico total y comencé a gritar para despertar a todos y salir de la cabaña. Empacamos y nos fuimos en menos de 1 hora. ¿Cuáles podrían ser algunas explicaciones? Los dueños del Airbnb revisaron los monitores de CO2 y estaban bien. Nunca les contamos la historia completa, pero acordamos pagar los daños en la habitación. ¿Qué crees que pudo haber sido?